Hola, bienvenidos a este espacio de bienestar universitario de la Facultad de Educación a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Mi nombre es Miguel Avilés, especialista en psicología clínica. Habíamos iniciado en una primera entrega el tema de autoestima y hoy seguiremos con este importante tema para la salud mental y emocional de cada uno de nosotros. Habíamos dicho que la autoestima en sencillo era el juicio, la reflexión que hacíamos sobre sí mismo. Hoy iniciaremos para tratar de establecer, pensar sobre lo que pienso. Creo que es una de las situaciones que no es tan fácil en algún momento para las personas. Terminar diciendo qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que en algún momento comienzo a decir que está de alguna forma mal elaborado. Cómo a veces comenzamos a tener una serie de pensamientos inadecuados. En términos técnicos, lo que nosotros llamamos comenzar a tener una serie de distorsiones cognitivas de alguna forma. Pero quiero que hoy iniciemos precisamente esto, y comenzar a tener claro temas de cómo pensamos a veces de forma absurda, de forma tonta, de forma inadecuada frente a las situaciones, a esas realidades, cómo interpretamos erróneamente esas realidades. Una de las primeras cosas que encontramos son aquellas personas que comienzan a tener ese tipo de, le llamamos filtraje de alguna forma. Cuando las personas comienzan a tener que solo obtienen esa parte negativa de todo un contexto. Ejemplo, uno diría que si una persona obtiene una calificación que le permite pasar a otro nivel, pero sin embargo comienza a sentirse frustrado porque no era la nota que necesitaba. Deja de ver toda la experiencia acumulada, todo lo que pudo alcanzar, todo el estudio, pero el hecho de que no sea esa nota de alguna forma hace que la persona comience a sentirse de alguna forma que triste, frustrada de alguna forma. Eso es parte como de la forma errónea como nosotros comenzamos a pensar de alguna forma y que comienza a hacer mella en eso. Esas formas de pensar impactan directamente sobre esa parte que se llama autoestima en cada uno de nosotros. También vamos a encontrarnos con aquellas personas que de alguna forma comienzan a tener ese pensamiento que tiene que ser de un lado, o es blanco o es negro, o es sí o es no de alguna forma. Si a un estudiante le va mal en una exposición y sacó una mala calificación, pensará que es malo para exponer, que es inútil, ¿sí?, para explicar, que considera que si esa primera exposición obtuvo una mala nota, eso se va a mantener de alguna forma, que eso no lo va a poder cambiar. En algún momento, ver las cosas como en dos lados únicamente y comenzar a pensar así nos va a llevar a esa situación de impactar sobre nuestra autoestima. Otra de las cosas que comenzamos a mirar es el hecho de que comenzamos a sobregeneralizar. ¿Qué es sobregeneralizar? Sobregeneralizar tiene que ver con el hecho de que si alguna vez me ha sucedido, comienzo a pensar que siempre me va a suceder. Es el hecho de aquella persona que en algún momento tuvo un rechazo desde la parte afectiva, un joven ha sido rechazado y comienza a pensar que como fue rechazado una vez, hacia adelante siempre va a ser rechazado de alguna forma. ¿Qué tanto comenzamos a generalizar y a convertir eso en un estilo de vida completamente? Si fui rechazado por una sola ocasión, comienzo a no interactuar de una forma adecuada. Por eso hablamos de convertir eso en el cotidiano.
ese tipo de circunstancias comienzan a gobernar la vida de las personas, comienzan a limitar sus relaciones sociales. Cuando estoy hablando de la parte afectiva, pero también desde lo social, es cuando las personas terminan pensando que si fui a una fiesta y hice el ridículo bailando, no vuelvo a una fiesta, no vuelvo a una reunión. He encontrado esas circunstancias en las cuales las personas dicen fui a una reunión y seguramente hice el oso, tomé demasiado, los demás se burlaron de mí y a partir de ese momento se niegan a volver a las reuniones sociales. Y el contacto social es importante para nuestra autoestima, porque es allí donde también nos refuerzan, nos dan a conocer, nos dicen las cosas buenas que podemos tener de alguna forma. Otra de las cosas que comenzamos a encontrar y que impactan sobre la autoestima es cuando comenzamos a tener algo que se llama lectura del pensamiento. La lectura del pensamiento, siempre lo digo, es una de las cosas que genera el desgaste más alto. Es cuando las personas están constantemente pensando qué es lo que está pensando el otro. Y en algún momento genera el desgaste emocional más alto. Están pensando qué piensa el vecino, el amigo, el familiar, el compañero de estudio. Cuando ese estudiante que ingresa al aula de clase, ¿cierto? Y si de pronto todos se quedan callados, comienza a pensar, ¿están pensando mal de mí? ¿Se están burlando de mí? Debe ser porque vengo mal vestido, debe ser porque estoy haciendo el ridículo, ¿cierto? Y entonces soy feo, ¿sí? Estoy mal peinado, alguien les contó algo malo de mí, se enteraron de algo malo de mí. Esa sensación, estar tratando de hacer esa lectura del pensamiento del otro, genera un desgaste muy alto. Siempre les digo a las personas, en la lectura, en la interpretación del pensamiento, es la persona que se monta en el video. Está constantemente haciendo ese video de qué es lo que están haciendo los demás. Los demás me quieren hacer daño. De alguna forma puede llevar a ese estilo un poco paranoico que pueden tener las personas. Creer que todo el mundo está confabulando contra ellos mismos. Otra de las cosas que vamos a encontrar y que impacta sobre la autoestima es el tema de la visión catastrófica. ¿Qué es la visión catastrófica? Es aquella persona que todo lo ve negativo. Y cuando hablamos de visión catastrófica, más que negativo es catastrófico. Algunos textos en un inicio es la persona que va en un crucero y ve una gota de agua, un chorro de agua y piensa que el barco se va a hundir. Es eso, parte del pensamiento catastrófico. Un estudiante que escucha que se murió el padre de un compañero y piensa que si eso me ocurriera a mí. Creo que estamos pasando por un momento en el cual las personas comienzan a veces a tener visión catastrófica. Es cierto, es real, hemos tenido cercanía en estos momentos con la pérdida de la vida, pero eso de alguna forma no nos tiene por qué inmovilizar seguramente. Esa visión catastrófica de todo va a salir mal, todo es completamente absurdo. En algún momento, yo lo he dicho, nunca le pidas el número de la lotería ni el chance a una persona con visión catastrófica. Nunca va a acertar, siempre va a creer que todo va a estar mal. Esa visión del futuro nunca la aciertan, seguramente. En algún momento a una consultante le dije, nunca se vaya a dedicar a predecir el futuro, nunca va a acertar, ¿sí? Porque siempre está formando esa situación de forma catastrófica de alguna forma. Hay otra circunstancia que tiene que ver con la personalización y es el hecho de que las personas asumen como su responsabilidad una serie de hechos que no tienen nada que ver con nosotros mismos. Podríamos encontrar el hecho de que un profesor entra o menciona que deben mejorar el promedio de sus notas de forma general. Y la persona, incluyendo eso que estábamos diciendo de esa lectura del pensamiento, además de hacer esa lectura, comienza a decir, eso lo dijo por mí. Debe ser porque mis notas son las más malas.
porque yo soy el responsable de eso. Soy el responsable de que mi maestra haya dicho que tenemos un mal promedio académico. Y entonces comienza a asumir algo que seguramente el profesor lo dijo como un comentario general. Y eso es lo que se llamaría la personalización. Asumir una serie de situaciones de forma personal. Por otro lado, vamos a encontrar también las falacias del control. Y es cuando comienzo a establecer que de alguna forma sobre situaciones que realmente puedo tener o no tener control. Podríamos comenzar a hablar de si este grupo fuera más social, yo tendría amigos. Es esa relación condicional. El grupo es como es. Si estas personas me saludaran, seguramente yo sería amigo de ellos. Si la montaña no viene a mí, ¿por qué no vas tú a la montaña? Si ellos no te saludan, ¿por qué no los saludas tú a ellos? Porque sobre eso sí puedes tener un poco de control. De alguna forma, las personas con esa falacia comienzan a sentir que es el responsable del sufrimiento de las personas que los rodean, ¿cierto? Si mis padres están preocupados, debe ser porque yo estoy haciendo algo para que ellos se sientan preocupados. Y resulta que no, están preocupados por otras circunstancias. Asumir ese tipo de situaciones que tienen que ver con el control. Como verán ustedes, de alguna forma, la forma en que nosotros pensamos va a tener un impacto directamente sobre nuestra autoestima. Si no comenzamos a pensar como pensamos, no simplemente a no pensar. Voy a insistir en estos capítulos alrededor de pensar sobre lo que pensamos. A veces las personas les cuesta pensar sobre lo que están pensando. Creen que la mejor solución para muchos de los problemas es no pensar. Y a veces a mis consultantes les digo, no, aquí vamos a pensar en eso. Tenemos que comenzar a pensar en esas situaciones, no escapes de la situación. Piensa en lo que piensas para que puedas llegar de pronto a esa conclusión, a decir, estoy pensando erróneamente. ¿Yo por qué estoy pensando de esa forma? ¿Por qué estoy pensando de forma tan negativa? ¿Por qué estoy colocándome en blanco o negro y no veo los grises? ¿Por qué me estoy asumiendo responsabilidades que no son ciertas? ¿Por qué me estoy armando una película que seguramente es la peor película de mi vida, pero que solo la tengo yo? Por eso quiero invitarlos a partir de este momento a que cada uno de nosotros comencemos a partir de esto que hemos hablado el día de hoy a decirnos cómo estoy pensando. ¿Estoy pensando de una forma sana? ¿Estoy pensando para mejorar o estoy pensando para autodestruirme, para no tener ni seguridad ni confianza y dañar mi autoestima? Entonces, nos vemos en el próximo capítulo para seguir hablando de pensar sobre lo que pensamos.